Señor presidente, señorías, traemos a esta Cámara una proposición no de ley que afecta a una de las políticas que nos parecen esenciales en todo momento, pero quizá más que nunca ahora. 104.500 personas en Asturias no tienen un puesto de trabajo. Esos son los datos, los últimos datos publicados por la encuesta de población activa. Unos datos que coinciden básicamente con los que ha publicado también el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre paro registrado en enero del 2014. El panorama difícilmente puede ser más desalentador y precisamente por eso nos corresponde a los políticos proponer y establecer políticas que en alguna medida traten de paliar ese que sigue siendo el mayor problema al que se enfrenta en la actualidad Asturias y el conjunto de España. Pero si estos datos en su totalidad dan una foto de cuál es la magnitud del problema, sí sería conveniente desagregarlos de alguna manera y darles un tratamiento más cualitativo. Recientemente, un estudio reflejaba que Asturias se había situado en el año 2013 como la comunidad autónoma en la que más ha aumentado el número de parados de larga duración. Comenzamos 2014 con un total de 69.380 desempleados de larga duración frente a los 51.700 que se registraban en 2012. Dato que previsiblemente se agrave en el tiempo por el hecho de que prácticamente el 40% de los desempleados asturianos tienen más de 45 años. Dicho de otra manera, arrancamos 2014 con un total de 41.850 desempleados mayores de 45 años, el doble de hace 6 años, unas cifras hasta ahora desconocidas en nuestra comunidad. Y un sector, un colectivo de personas a los que creemos que hay que dirigir políticas concretas y políticas específicas y a los que pueden ser especialmente sensibles estas políticas activas de empleo. Tampoco son alentadoras las expectativas por la otra banda, para nuestros jóvenes. Nuestra tasa de desempleo juvenil se ha incrementado en 10 puntos en 5 años, llegando a alcanzar el 46,98%, lo que duplica nuestra tasa de desempleo. Y si algo nos parece especialmente dramático en Asturias es que más de 45.000 desempleados no cobran ningún tipo de prestación. 38.400 hogares que tienen a todos sus miembros en paro. Es evidente que estos datos y esta magnitud no soy yo el que pretenda abordarlos exclusivamente con estas herramientas que en esta proposición no de ley se proponen, ni mucho menos, no soy tan osado ni tan ingenuo. Pero lo que está claro es que si concebimos las políticas activas de empleo, tal como las define la OCDE, como programas de empleo que tengan por objetivo la erradicación del desempleo, la promoción del empleo de calidad, el aumento de la productividad y la creación de oportunidades de trabajo para todos los grupos de población, especialmente para los colectivos más vulnerables, creo que todos deberíamos de estar de acuerdo en que la aplicación de estas políticas, tanto en Asturias como en España, no están cumpliendo en absoluto, ni de forma plena, pero desde luego tampoco de forma mínimamente satisfactoria, su función. Precisamente por ello creemos necesario articular mecanismos adecuados para el seguimiento y la evaluación de estas políticas. La evaluación de políticas públicas, para mi partido, es algo esencial y prioritario en todos los campos, pero más en aquellos que atacan al corazón de nuestro principal problema. Y es que no podemos desconocer los recursos de los que hemos dispuesto en los últimos tiempos. Recursos en absoluto desdeñables. Los datos de los últimos 4 años. En el 2010 y en el 2011 se destinaron, cada uno de estos años, la cifra de 133 millones de euros. En el 2012, casi 106 millones de euros. En el 2013, algo más de 79 millones de euros. Dos conclusiones conviene extraer. La primera, hemos dispuesto en 4 años de la cifra aproximada de 452 millones de euros en Asturias para invertir en políticas activas de empleo. Y un segundo dato que se puede constatar es que, a la medida que aumentaba el drama del paro, se iban reduciendo las cantidades dedicadas precisamente a estas políticas activas de empleo. Un absoluto error por nuestra parte. Se nos podrá decir de quién es la responsabilidad, si del Gobierno de la Nación o del Gobierno de Asturias. A nosotros en este momento no nos interesa atribuir responsabilidades, lo que sí nos interesa es constatar este hecho irrefutable.
Por eso proponemos en este primer punto de esta proposición de ley que se someta a una profunda evaluación las políticas activas de empleo que se han desarrollado en Asturias, al menos durante los últimos 4 años. Básicamente porque, como les decía, se han invertido una enorme cantidad de recursos y los resultados a la vista están, creemos que no han sido satisfactorios. La mayor parte de estos recursos se han destinado a la formación para el empleo y a subvencionar contrataciones temporales por parte de los ayuntamientos, sin que se hayan publicado datos que permitan analizar el resultado que estas medidas han tenido en la empleabilidad de sus beneficiarios. Creemos que se han encadenado programas formativos como de empleo sin conocer los resultados de los programas anteriores y sin plantear ningún cambio ni realizar ninguna propuesta alternativa. Se hace necesario evaluar estos programas. No sabemos qué efectos tuvo el salario joven impulsado por el anterior Gobierno de Foro Asturias, como tampoco sabemos el resultado de las actuales medidas derivadas del Plan de Empleo Joven, puesto que además, y eso lo criticamos cuando se planteó ese plan aquí, en los mismos no se recogía ningún instrumento ni indicador de evaluación. Ya sé que me van a decir, me pueden decir, que los cursos de formación sí que se incluye algún indicador, y es cierto que se incluye indicadores como el grado de satisfacción o si la persona que realizó el curso se encuentra trabajando a los 6 meses o al año de haber acabado el curso. Pero, obviamente, para nosotros esto es absolutamente insuficiente. El simple hecho de estar trabajando no se puede derivar que lo ha hecho gracias a haber participado en un programa formativo. Alguien que se pudo formar como administrativo, si luego resulta que está trabajando como camarero, creo que no es un indicativo de la bondad de ese plan formativo. Por lo tanto, es necesario introducir herramientas rigurosas y objetivas de evaluación. Y no solo lo decimos nosotros, sino que esta necesidad de evaluación y revisión ha sido puesta ya de manifiesto tanto por organismos internacionales como la propia Unión Europea, sin que hasta ahora se hayan seguido ninguna de estas recomendaciones. Ahí está, por ejemplo, la recomendación número 5 que el Consejo de la Unión Europea hizo a España en junio del 2012, en la que insistía en la necesidad de aumentar la eficacia de las políticas activas de empleo, o el documento de la OCDE, Reformas de Política Económica 2013, una apuesta por el crecimiento, en donde situó en segundo lugar, dentro de las reformas estructurales que España debería acometer, el mejorar las políticas activas del mercado de trabajo y recomendaba para ello introducir una amplia monitorización y evaluación a nivel regional de los servicios de empleo y de los programas de mercado de trabajo. ¿Y dónde está esa evaluación en Asturias? No la hemos visto. Se podrán, quizá no compartir desde postulados ideológicos estas propuestas o este documento, pero lo cierto es que la coincidencia en todos los organismos internacionales es en la misma. Pero es que, además, el propio presidente del Principado de Asturias suscribió la declaración unánime de la Quinta Conferencia de Presidentes Autonómicos, en la que, leo textualmente, se considera necesario llevar a cabo una evaluación de las políticas activas y pasivas de empleo para fortalecer su eficiencia y mejorar su interacción. ¿Qué se ha hecho en cumplimiento de este compromiso? Pues lo desconocemos absolutamente. Pero es que, además, la evaluación de las políticas activas públicas de empleo se hará más necesaria que nunca, puesto que en el marco de la nueva Estrategia Europea 2020 se van a vincular progresivamente la distribución de los fondos europeos a la eficacia de los programas y al éxito de sus resultados. Por lo tanto, no se trata de un tema menor, dado que la mayoría de los recursos con los que se financian estas políticas provienen precisamente de Europa, del Fondo Social Europeo. Precisamente por ello proponemos el segundo punto de nuestra proposición, y es que se presente en esta Cámara y antes de que finalice el primer semestre del año, nos parece que es un tiempo suficiente, un informe que contenga las conclusiones objetivas de esta evaluación y la propuesta de medidas correctoras encaminadas a mejorar la efectividad de las políticas activas de empleo desarrolladas en Asturias. Cuando pedimos la presentación ante esta Cámara es precisamente para someterla a debate público y a debate político, y para que pueda contar, en su caso, con las aportaciones que podamos hacer los distintos grupos. La improvisación y la falta de planificación, unidas a la falta de instrumentos de seguimiento y evaluación, creemos que son los principales defectos, los principales hándicaps a los que se enfrentan estas políticas activas de empleo que se desarrollan en Asturias. Ya criticamos el año pasado, y ustedes lo recordarán, el retraso, la falta de planificación e impulso de las diferentes medidas anunciadas por parte del Gobierno, las contrataciones previstas en los planes de empleo, que no arrancaron hasta el segundo semestre, los cursos de formación para menores de 25 años, que no lo hicieron hasta el último trimestre, y luego se decidió ampliar también durante la parte final del año las contrataciones, las quejas que por parte de las empresas se hicieron
para denunciando los trámites y las trabas que para poder participar en esas contrataciones contenía el propio plan y, por lo tanto, nos parece, vuelvo a decir, que tenemos que huir de la improvisación, de la falta de planificación y tenemos que someter a seguimiento y evaluación estas políticas. Y por eso proponemos también el tercer punto, en la que pedimos que en el plazo de 3 meses y ante esta Cámara se presente la programación anual de las políticas activas de empleo del Principado de Asturias, en la que se concreten las medidas a impulsar por el SEPEPA durante el 2014. Y esto no es ninguna ocurrencia, es algo que además ya estaba contemplado en el artículo 21 de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, que precisamente crea el Servicio Público de Empleo, algo que, desgraciadamente, no se viene haciendo. Reitero, no somos ilusos, no pretendemos engañar a nadie, somos conscientes que una mejora de las políticas activas no va a generar puestos de trabajo por sí mismas, no es ninguna panacea para combatir el paro. Pero, desde luego, no nos parece admisible situaciones como, por ejemplo, en un mercado de trabajo donde hay 14.750 parados en el sector de la construcción, que se sigan ofertando dentro de estos planes de formación cursos de este sector, de la construcción. O, por ejemplo, que se ofrezca como solución para mejorar el problema de nuestro capital humano, que es su defecto, digamos, en el manejo de idiomas, que se ofrezcan cursos de idiomas de 210 horas para paliar ese defecto. Eso no nos parece que sea utilizar adecuadamente los recursos, son manifiestamente insuficientes. Y no se puede seguir a piñón fijo desarrollando los mismos cursos y la misma planificación cuando sabemos que eso no está resultando eficaz y no se adapta a las necesidades actuales de nuestro mercado de trabajo. Por lo tanto, solicito su apoyo para esta proposición no de ley, que sin vocación de ser, ya digo, ninguna bálsamo mágico, ninguna fórmula exacta para combatir el desempleo, sí creemos que puede mejorar y mucho una de las políticas fundamentales que tenemos para combatir el desempleo, que son precisamente las políticas activas de empleo. Además de que nos adaptaremos a lo que es un requerimiento comúnmente admitido en la Unión Europea y que será el futuro en el que nos tenemos que defender si queremos disponer precisamente de esos fondos europeos. Muchas gracias.